¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos rostros que brillaron en la pantalla, cautivando a generaciones de espectadores, terminan con tanta tristeza en sus vidas tras la desaparición de la fama? Vemos sonrisas, vestuario deslumbrante, canciones vibrantes, momentos que parecen puro glamour. Pero la verdad, a veces mucho más silenciosa y dolorosa, se esconde tras Cameron Boyce, Dove Cameron, Sofía Carson y Boo Boo Stewart. Cada nombre está asociado a un hermoso recuerdo de Descendants. Pero tras el éxito, tras la fama prematura, se esconden presiones, heridas y pérdidas que no todos los espectadores perciben. Algunos siguen adelante con fuerza. Otros han cambiado mucho tras la tragedia. Y hay historias que, incluso hoy, al recordarlas, siguen conmoviendo hasta las lágrimas. ¿Qué ocurrió realmente tras bambalinas en una película que alguna vez marcó la juventud de millones? ¿Por qué a veces la fama no basta para ocultar las heridas del corazón? ¿Y cómo viven ahora esos rostros de antaño, después de todo esto? En el vídeo de hoy, repasaremos las historias de 12 rostros relacionados con Descendants 2015, y las complejidades que se esconden tras las cámaras son mucho más complicadas de lo que el público jamás imaginó. Número 1. Cameron Boyce. Muchos espectadores seguramente aún recuerdan, entre los descendientes villanos de Descendientes, Carlos fue quien despertó tanto lástima como cariño desde el principio. Era inteligente, ingenioso, de verbo ágil y de pensamiento rápido. Pero le tenía tanto miedo a los perros que con solo mencionarlos la gente se quedaba paralizada. Cameron Boyce convirtió a Carlos no solo en el hijo de Cruella de Vil, sino en un personaje con un ritmo propio y único, humorístico, cálido y con una fragilidad difícil de describir. Y es por eso que, entre un elenco de actores brillantes, Cameron siempre deja una huella especial. Antes de la tragedia, Cameron vivió una época brillante que todos los seguidores de Disney en aquel entonces recordarán. El público lo conocía por Jesse y lo adoró aún más cuando entró en el mundo de Descendientes como Carlos. Para la tercera entrega, Cameron ya no era solo un rostro conocido, era una de las almas únicas de esta franquicia. Poseía una energía que cautivaba al público al instante en cuanto aparecía en pantalla. Fresca, brillante e increíblemente vibrante, pero pocos sabían que lo que sucedió después ocurrió demasiado rápido. El 6 de julio de 2019, Cameron fue encontrado inconsciente en su casa de North Hollywood, Los Ángeles, y fue declarado muerto a los 20 años. Inicialmente, su familia declaró que murió mientras dormía, a causa de una convulsión relacionada con una afección médica preexistente. Posteriormente, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte fue el síndrome de muerte súbita inesperada por epilepsia, SUDEP. La noticia conmocionó al público, no solo porque Cameron era tan joven, sino también porque parecía que todo apenas comenzaba para él. Lo más desgarrador fue que, menos de un mes después, se estrenó Descendants 3 en un ambiente completamente diferente. Disney Channel dedicó la emisión a la memoria de Cameron, y el homenaje al final de la película conmovió hasta las lágrimas a muchos espectadores. Un detalle que no todos notan es que, más allá de su personaje en pantalla, Cameron también participaba activamente en el activismo social. Su familia creó la fundación Cameron Boyce para continuar con sus pasiones, desde apoyar a comunidades con epilepsia hasta crear conciencia sobre la muerte súbita inesperada en la epilepsia, SUDEP, y dar continuidad al proyecto Wielding Peace que él mismo había desarrollado. Esto significa que, incluso desde muy joven, no solo pensaba en su carrera. Quizás por eso, cuando la gente piensa en Cameron Boyce, no solo recuerda a un joven actor que falleció repentinamente. Recuerdan a un chico que irradiaba bondad. Recuerdan cómo sus compañeros hablaban de él como una fuente de energía positiva. Incluso recuerdan cómo un personaje como Carlos, que antes tenía miedo a los perros, se convirtió en un símbolo de superación del miedo de una manera tierna y hermosa para el público infantil.
Y es precisamente por esto que la tristeza perdura tanto tiempo. Porque Cameron falleció demasiado pronto, pero el sentimiento que dejó nunca se ha desvanecido del todo. Pero esa ni siquiera fue la historia más desgarradora entre las estrellas de ese año. Número 2. Dove Cameron. Quizás aún recordemos con claridad su cabello morado, sus ojos, a la vez indiferentes y llenos de significados ocultos, y la forma en que Mal entraba en escena como si no necesitara permiso de nadie para brillar. Dove Cameron logró algo nada fácil: transformar un personaje nacido de la oscuridad en alguien a quien el público quería seguir hasta el final. Desde Descendants con Rotten to the Core, pasando por su imagen de estrella Disney en Liv and Maddie, y más tarde su explosiva etapa musical con Boyfriend, Dove tuvo todo lo que se considera una etapa brillante. El público veía a una chica hermosa y famosa, que cantaba y actuaba bien, y parecía que todo iba viento en popa, pero pocos sabían que detrás de esa fuerte imagen se escondía una herida que surgió muy pronto. Cuando Dove tenía unos 15 años, su padre falleció repentinamente, y años después contó que la devastadora noticia le llegó por teléfono, dejándola tan consternada que apenas podía respirar. Esa experiencia le dejó una profunda ansiedad con respecto a los teléfonos. Parece algo insignificante, pero cualquiera que haya vivido una experiencia similar comprenderá que lo que parece normal después se convierte en lo más difícil de afrontar. El público se sorprendió cuando compartió esta historia, porque muchos solo conocían a Dove Cameron por su fama y su presencia en los escenarios, no por el gran vacío con el que había crecido. Lo que más me impactó fue que Dove no contó la historia para pedir lástima. Habló de ello como alguien que había sufrido mucho y finalmente decidió ser honesta. En una publicación antigua, Dove escribió que intentar ocultar su tristeza la estaba lastimando, que había días en que estaba realmente muy triste, y lo aceptaba. Al escuchar eso, reflexioné mucho. Porque resulta que detrás de un personaje como Mal, que siempre parece fuerte y con todo bajo control, hay una chica que tuvo que aprender a vivir con la pérdida demasiado pronto. Hay un detalle que no todos notan. Dove dijo una vez que se sumergió en el trabajo desde muy joven, casi usando la actividad constante para sobrellevar el dolor. Quizás por eso el público la ve siempre presente, siempre trabajando, siempre manteniendo la apariencia de estar bien. Pero más adelante, se abrió más sobre la necesidad de confrontar sus verdaderas emociones, especialmente durante su carrera musical en solitario. Y al escuchar a Dove cantar, uno empieza a sentir con mayor claridad. Detrás de esa voz no hay solo técnica o imagen, sino una persona que ha acumulado tanta fragilidad que la ha transformado en algo que puede expresarse con palabras. Quizás por eso la trayectoria de Dove Cameron evoca un tipo de tristeza tan diferente. Ella no desaparece. Sigue ahí. Sigue siendo hermosa, sigue teniendo éxito, sigue avanzando. Pero el precio de esa madurez parece ser muy alto. Desde la rebelde Mal, que aprende a amar, hasta la real Dove, que aprende a vivir con recuerdos dolorosos. Entre estas dos imágenes existe un hilo conductor muy real, que el público percibe con mayor claridad a medida que crece. Y entonces verán. La siguiente historia también tiene una apariencia deslumbrante, pero tras ella se esconde una precariedad que no todos pueden predecir. Número 3. Sofía Carson. Y si Cameron Boyce dejó un vacío difícil de describir en el corazón del público, entonces quien permanece junto a ese recuerdo, mucho tiempo después, es Evie, interpretada por Sofía Carson. Quizás muchos espectadores aún recuerdan la imagen de la niña de azul, con su dulce sonrisa, sus ojos que siempre parecían buscar hacer lo correcto en un mundo lleno de prejuicios. Evie no era el personaje más extrovertido, pero es la que la gente recuerda por mucho tiempo. Recuerdan cómo valoraba la amistad, su dulzura y la sensación de que, en ese grupo de amigos, Evie era como un pilar silencioso de apoyo. Sofía Carson surgió de Descendants no solo con un hermoso papel, acompañó toda una brillante era de Disney
con canciones que casi todos los jóvenes espectadores de la época escucharon una y otra vez. Rotten to the Core siempre será un recuerdo especial para Sofía, y más tarde, al madurar, continuó expandiendo su imagen a través de la música y proyectos importantes como Purple Hearts, donde protagonizó y contribuyó a la composición. Desde fuera, parecía una trayectoria brillante, una chica hermosa, refinada y de voz suave, con una carrera en constante ascenso, que pasó de Disney a Netflix, sin perder su encanto único. Pero pocos saben que una pérdida ha acompañado a Sofía durante muchos años y ha cambiado por completo su perspectiva de la vida. En julio de 2019, cuando Cameron Boyce falleció repentinamente a los 20 años tras una convulsión mientras dormía debido a la epilepsia, Sofía fue una de las personas que experimentó directamente el impacto. En entrevistas posteriores, se la vio emocionada, con la mirada perdida al mencionar a su antiguo compañero de reparto. Cuando ABC News entrevistó al elenco de Descendants 3, Sofía se encontraba en Toronto filmando, pero incluso a través de la pantalla se podía sentir que el dolor seguía latente. El público quedó conmocionado por la rapidez con la que todo sucedió. Pero para Sofía, no se trataba solo de la muerte de un colega, sino de un amigo íntimo de su juventud. Lo que entristece a tanta gente es esto. Sofía no expresó su dolor con grandes palabras. Lo guardó en lo más profundo de su corazón. En 2019, escribió que casi no sabía cómo aceptar la pérdida. Incluso a finales de 2024, al recordarlo, Sofía seguía diciendo que Cameron era como un hermano, y que la familia de Cameron la acogió a ella y a su hermana en sus inicios en Hollywood. Es un pequeño detalle, pero escuchar eso demuestra que su vínculo trascendía el set de filmación. Era una auténtica conexión familiar. Y quizás por eso, tras esa pérdida, Sofía se convirtió en una persona más madura, más reservada y más cautelosa en la elección de sus papeles, en su forma de hablar de la vida y en su manera de atesorar los bellos recuerdos. Detrás de la imagen de la dulce Ivy de antaño, se encuentra una Sofía Carson que ha sufrido un duro golpe. El público aún la ve hermosa en la alfombra roja, aún la ve cantando, actuando y sonriendo radiante ante la cámara. Pero algunas penas no hunden a la gente de inmediato, solo hacen que vivan de manera diferente, con mayor profundidad, con mayor serenidad. Y quizás por eso tantos espectadores se solidarizan con Sofía, porque ella sigue adelante, conserva su bondad, aunque parte de los recuerdos más bellos de Descendants jamás volverán a ser los mismos. Pero la historia detrás del glamour de la siguiente persona probablemente sorprenderá aún más a muchos. Número 4. Bubu Stewart. Hay personajes que no necesitan decir mucho. Basta con un vistazo rápido a la pantalla, una mirada traviesa y una explosión de energía isleña para que el público los recuerde. Para mí, Jay, interpretado por Bubu Stewart, es ese tipo de personaje, rápido, fuerte, un poco temerario, pero cuanto más te adentras en la historia, más demuestra que no es solo un chico deportista o el hijo de Jafar. Jay tiene una hermosa evolución, desde el instinto de supervivencia y la competitividad hasta la honestidad y la defensa de lo correcto. Y fue Bubu quien hizo que esa transformación fuera tan natural que muchos espectadores se sorprendieron al verla. Resulta que este personaje había madurado ante sus ojos sin que se dieran cuenta. Recordando el momento en que Descendientes irrumpió en escena, Bubu Stewart fue una incorporación brillante. Antes de eso, ya era conocido por el público joven gracias a la saga Crepúsculo como Seth Clearwater, y luego apareció en X-Men, Días del Futuro Pasado. Pero no fue hasta que interpretó a Jay en Descendants en 2015, y luego en Descendants 2 y Descendants 3, que la imagen de Bubu se arraigó profundamente en toda una generación de espectadores de Disney. Canciones como Rotten to the Core, Ways to be Wicked y Good to be Bad dejaron de ser solo bandas sonoras para convertirse en recuerdos. Era una época en la que, al sonar la música,
Los espectadores sabían que estaban a punto de regresar a Auradon y la isla de los perdidos, pero pocos se percataron de que el mayor golpe para Bubu durante ese periodo no provino de su papel, sino de una pérdida repentina en la vida real. En julio de 2019, Cameron Boyce falleció, menos de un mes antes del estreno de Descendants 3. Para los espectadores fue un shock enorme. Pero para quienes formaban parte del elenco, especialmente para quienes trabajaron juntos en las 3 películas, el impacto fue aún mayor. En una entrevista con Good Morning America, Bubu contó que la última vez que vio a Cameron fue en los Radio Disney Music Awards, muy cerca de esa fecha, y que planeaban pasar tiempo juntos, grabar videos y seguir creando. Habló de Cameron como un hermano menor, alguien que siempre estaba ahí si alguien necesitaba con quien hablar. Tan solo unas pocas frases, pero transmitieron una profunda sensación de vacío. Lo que entristeció a muchos fue que Bubu no era el tipo de artista que mostraba sus emociones abiertamente, pero en ese momento, su silencio fue elocuente. Antes del estreno de Descendants 3, Bubu publicó un mensaje para el público diciendo que sería un día emotivo, y eso era perfectamente normal. Una frase corta, pero cualquiera que siguiera el proyecto en ese momento entendió que todo el equipo estaba intentando superar una tristeza para la que nadie estaba realmente preparado. Hay un detalle que pocos mencionan. Cuando se estrenó Descendants, The Royal Wedding en 2021, Bubu dijo que esta película especial en honor a la memoria de Cameron era lo correcto. Suena sencillo, pero también es muy maduro. Es como si tras esa pérdida tanto Jay como Bubu, en la vida real, hubieran dado un paso más allá. Y quizás eso es lo que hace que esta parte de la historia conecte tanto con el público. Bubu no tuvo una caída pública estrepitosa. No hubo grandes escándalos, ni titulares sensacionalistas, pero tuvo que seguir adelante en un mundo donde un amigo cercano, un compañero de reparto, ya no estaba. Desde Descendants, Bubu ha continuado su carrera, apareciendo en proyectos como Julie and the Phantoms y Good Trouble. Pero para el público que lo ha seguido desde sus días en Disney, se percibe en él un nivel diferente de madurez, más tranquilo, sereno y quizás con más experiencia que antes. Hay acontecimientos que no destrozan a una persona frente a la cámara, pero que cambian sutilmente su forma de vivir. Y la historia de la siguiente persona conlleva una tristeza aún más singular. Número 5. Mitchell Hope. Hay personajes cuya sola presencia en pantalla calma instantáneamente la atmósfera de la película. Y en Descendientes, Ben, interpretado por Mitchell Hope, es uno de ellos. El joven rey de Auradon, educado, amable, siempre esforzándose por ver lo bueno en los demás. El público recuerda a Ben no solo por su corona, sino también por sus ojos dulces y brillantes cuando está junto a Mal. ¿Recuerdan las escenas de ¿Lo mencioné? Y cómo este personaje aportó una sensación de estabilidad en medio de un mundo lleno de rebeldía. Mitchell convirtió a Ben no solo en el hijo de Bella y la Bestia, sino en la imagen de un joven precoz, capaz de amar, tomar decisiones y mantener su corazón tierno en medio de tanto conflicto. Disney describió a Ben como el bondadoso hijo adolescente de Bella y la Bestia, y Mitchell declaró más tarde con franqueza que Descendientes le cambió la vida, de ser un antiguo camarero en Melbourne, a un actor itinerante gracias a este papel. Esos años parecían transcurrir maravillosamente, desde Descendientes hasta Descendientes 2, y luego Descendientes 3. Mitchell se asoció con la imagen de un joven príncipe, y luego rey, una de las estrellas jóvenes de Disney más queridas de la nueva generación. Su carrera despegó. La audiencia creció, su fama brilló con más fuerza, pero pocos se percataron de que, para muchos del elenco, la verdadera tragedia no provino de escándalos o controversias personales, sino de un golpe demasiado grande como para describirlo. En julio de 2019, Cameron Boyce
falleció repentinamente a los 20 años tras un ataque epiléptico. La noticia conmocionó a todo el equipo de descendientes, y Mitchell fue uno de los que expresó su dolor con mucha sinceridad. Escribió que Cameron era la persona más amable, brillante y talentosa que jamás había tenido el honor de conocer, e hizo un llamado a todos para que apoyaran a la Fundación Cameron Boys. Lo que me conmovió profundamente fue que Ben en la pantalla siempre mantenía la paz, pero en la vida real, Mitchell estaba pasando por un periodo en el que esa paz ya no existía. Tras el éxito arrollador de Descendientes, no se lanzó a la fama como muchos esperaban. En cambio, Mitchell apareció de forma más selectiva y discreta, casi dejando su vida privada en un segundo plano. Hay un detalle que no todos perciben. En muchas conversaciones sobre Descendientes, Mitchell suele mencionar la película con más gratitud que orgullo desmedido. Es la gratitud de quien entiende que el gran éxito a veces conlleva el precio de recuerdos irrecuperables. Y quizás por eso Ben siempre deja una sensación extraña. Un personaje que simboliza el futuro, la esperanza y la bondad. Sin embargo, el actor que lo interpretó presenció un capítulo muy triste en la vida del grupo que marcó la juventud de tantos espectadores. No hubo una caída dramática, ningún escándalo impactante. Pero tras ese glamour, Mitchell Hope parece bajar el ritmo, vivir con más tranquilidad y cargar con un vacío que los espectadores solo pueden sentir al recordar toda la trayectoria. A veces, lo más desgarrador no es una tragedia expuesta públicamente, sino cómo una persona cambia tanto tras una pérdida, pero sigue adelante en silencio. Y el siguiente personaje trae consigo una tristeza de una forma completamente distinta. Número 6. Sarah Jeffery. Muchos espectadores probablemente aún recuerdan vívidamente a Audrey. Su pulcra melena rubia, su mirada altiva, su hermosa sonrisa, pero siempre con la apariencia de intentar ocultar algo tras ella. Para mí, Audrey es el tipo de personaje que inicialmente se podría considerar una princesa difícil, pero al observarla con más detenimiento, te das cuenta de que no es para nada superficial. Está herida, es sensible y, lo más importante, siempre quiere que se reconozca su valía. Tras la desgarradora historia de la entrega anterior, el ritmo emocional de Descendants también cambió. Y al recordar a Sarah Jeffery como Audrey, se aprecia que las grietas se expresaban a través de la música y sus ojos, no solo mediante los diálogos. Sarah Jeffery saltó a la fama muy pronto, pero no fue hasta Descendants en 2015 que su rostro quedó grabado en la memoria del público joven. Luego llegó Descendants, Wicked World, seguida de papeles que la ayudaron a mantener su presencia, como Shades of Blue y, sobre todo, Charmed. Pero si hablamos de su momento más brillante para los fans de Disney, muchos pensarán inmediatamente en Audrey en Descendants 3, y especialmente en la canción Queen of Mean. Ya no era una Audrey secundaria en la historia. Fue cuando el personaje se convirtió en el centro de atención, hermosa, furiosa y sorprendiendo a los espectadores con una profundidad emocional nunca antes explorada. La propia Jeffery dijo que este fue un capítulo muy diferente, mucho más interesante de lo que había imaginado inicialmente, pero pocos se percataron de que el momento en que Audrey brilló con más fuerza coincidió con el periodo más difícil emocionalmente para el elenco. En julio de 2019, Cameron Boyce falleció repentinamente. Sarah Jeffery compartió más tarde que se había reunido con Cameron solo 2 días antes, en una reunión muy sencilla y alegre el 4 de julio. Dijo que hubo días en que sentía que se le rompía el corazón, porque era muy difícil aceptar una pérdida así cuando esa persona era tan joven y tan especial. Imagínense, justo antes del estreno de su nueva película, debería haber sido un momento de gran emoción. Pero para Sarah y todo el equipo, todo tomó un cariz completamente distinto. El público esperaba el regreso de Audrey, mientras que tras bambalinas, aprendían a sobrellevar un dolor para el que nadie estaba preparado. Lo que creo que muchos no han mencionado lo suficiente
es que Sara no convirtió esa tristeza en un relato dramático. Lo mantuvo en silencio. En entrevistas posteriores, dijo que Cameron seguía presente en todas partes. Una frase corta, pero que sonaba muy dolorosa. Por eso, al recordar a Audrey en sus últimos años, uno siente que Sara ha madurado significativamente. Ya no es solo la chica que interpreta a la exnovia de Ben, sino una actriz que sabe cómo infundir emoción genuina a personajes que fácilmente se malinterpretan. Quizás por eso también Audrey, en manos de Sara, era fría y despreciable. Pero al final despertaba compasión en los espectadores, y la historia detrás de otro rostro deslumbrante de Descendants deja aún más preguntas sin respuesta después de que se apagan las luces. Número 7. Brenna D'Amico. Y cuando se trata del vacío que dejó Cameron, recuerdo otro rostro muy cerca de esa fuente de luz. Brenna D'Amico, la chica que hizo de Jane una de las transformaciones más delicadas de Descendientes. El público seguramente aún recuerda su cabello rizado, sus ojos ligeramente tímidos, la forma en que Jane siempre parecía querer dar un paso atrás en un mundo tan deslumbrante. Pero luego, esa misma chica creció ante nuestros ojos, lentamente, pero con belleza. En Descendientes, Jane no era el tipo de personaje que simplemente apareció y se adueñó de la pantalla. Su atractivo radicaba en lo contrario. Delicada, un poco torpe y muy real. Brenna aportó tal cercanía al personaje que muchos jóvenes espectadores se vieron reflejados en Jane. En Descendientes 2 y Descendientes 3, cuando Jane ganó confianza, cantó más y se hizo más alta. Los espectadores pudieron sentir que había recorrido un largo camino. La propia Brenna dijo una vez que Jane era una chica con muchas inseguridades, que siempre quería arreglarlo todo con una varita mágica, pero que poco a poco aprendió a ver la belleza que ya residía en ella. Pero pocos se percataron de que, justo después de esa hermosa etapa, Brenna también tuvo que afrontar un shock que ninguna joven actriz desea experimentar. En julio de 2019, Cameron Boyce falleció repentinamente a los 20 años en su casa de North Hollywood, tras una convulsión relacionada con una afección médica preexistente. La autopsia determinó posteriormente que la causa de la muerte fue SUDEP, muerte súbita inesperada en la epilepsia. Esta noticia conmocionó a todo el elenco y a los fans de Descendants. Para Brenna, no se trataba solo de la triste noticia de un compañero. Era la pérdida de alguien muy cercano. En su declaración posterior, escribió que se sentía sin palabras, que Cameron tenía mucho más por hacer, mucho más que ofrecer, y que enviaba su más sentido pésame a su familia. Son palabras cortas, pero cualquiera que las lea comprende el inmenso dolor que encierran. Lo que me conmovió fue que, años después, al recordar su tiempo en Descendants, Brenna aún lo describía como la mejor infancia de mi vida, y decía que formar parte de esa franquicia todavía le parecía irreal. También recordaba momentos del rodaje que aún aparecen en su teléfono y seguía escuchando la música de la película. Escuchar eso te hace darte cuenta de que algunos recuerdos son a la vez regalos y heridas que jamás se podrán revivir. Un detalle pequeño pero memorable es que, fuera de la pantalla, Brenna dijo una vez que el lugar que la hacía más feliz era la playa con amigos y familiares. Suena simple, pero después de una tragedia así, se entiende por qué muchos jóvenes artistas se aferran con más fuerza a las cosas más cotidianas para mantener el equilibrio. Quizás eso es lo que hace que la historia de Brenna conecte con el público. Jane, en la película, aprende a tener más confianza en sí misma, y Brenna, en la vida real, parece estar aprendiendo a seguir adelante tras una pérdida que llegó demasiado pronto, demasiado dolorosa y demasiado real. Y detrás de la niña que una vez estuvo acurrucada junto al hada madrina, todavía hay una historia que muchos espectadores desconocen por completo. Número 8. China. Anne McClain. Pero si hablamos de alguien que entró en Descendants, no con una apariencia frágil, sino con una mirada penetrante, una voz ardiente y un aura que casi lo inunda todo.
Entonces pienso inmediatamente en Uma. Esa imagen es inolvidable. Su cabello azul, su sonrisa mitad desafiante, mitad orgullosa, y la frase «¿Cuál es mi nombre?», resonando como una declaración de que no estaba allí para quedarse a la sombra de nadie. Tan solo la aparición de Uma cambió el ritmo de la película, más rápida, más intensa y más cautivadora. Antes de que muchos espectadores la conocieran como Uma, China Anne McClain ya era un rostro muy familiar en Disney. El público la recordaba de A&T Farm, y luego, cuando entró en Descendants 2, China no solo interpretó a una villana destacada, sino que casi convirtió a Uma en un ícono por derecho propio. ¿Cuál es mi nombre? No es solo una frase pegadiza. Se convirtió en el tipo de canción que inmediatamente evoca el carisma de China, hasta el punto de que años después, Disney la trajo de vuelta con la versión de What's My Name, Red Version. Ya no era solo un papel secundario, era un momento decisivo, pero pocos se dieron cuenta de que, detrás de esa poderosa energía, China había atravesado un periodo que la obligó a reflexionar sobre toda su vida. En julio de 2019, tras la repentina muerte de Cameron Boyce, China apareció en videos entre lágrimas y dijo algo verdaderamente desgarrador. Había perdido a su mejor amigo. Contó cómo tuvo que dejar el teléfono y evitar las redes sociales porque tan solo leer los titulares era demasiado doloroso. Un detalle poco conocido es que el sombrero que usó en ese video conmemorativo era el mismo que Cameron había dejado en su habitación cuando filmaban Descendants 2. Solo un pequeño objeto, pero se sentía como un recuerdo que aún perduraba. Lo que sucedió después fue muy diferente de la imagen de una China vibrante en el escenario. En una entrevista de 2021 con Teen Vogue, admitió que la muerte de Cameron la hizo retirarse, alejarse del ciclo constante de trabajar, correr y lograr más. Dijo que aún estaba aprendiendo a vivir con el dolor, que Cameron fue la primera vez que sintió de verdad la pérdida de alguien a quien amaba tanto. Por esa época, China cambió muchas cosas en su vida. Desde su perspectiva sobre su carrera hasta su decisión de dejar Black Lightning para centrarse en proyectos más cercanos a su corazón. Historias que creía que podían ayudar a jóvenes ansiosos, deprimidos o que se sentían perdidos. Y quizás eso es lo que hace que la gente sienta aún más empatía por China Anne McClain, después del glamour de Uma. Porque detrás de un personaje fuerte y ambicioso, siempre listo para afrontar cualquier desafío, hay una mujer que fue verdaderamente transformada por la pérdida. Sigue brillando, pero es una luz que ha atravesado la oscuridad. El público ve a Uma poderosa en la pantalla, pero en la vida real, China aprende a vivir más despacio, eligiendo la familia, la fe y la paz, cosas que probablemente nunca antes había priorizado. Y cuando un joven tiene que madurar de esa manera, los espectadores recuerdan no solo su talento, sino también la serenidad de su historia. Pero el siguiente personaje trae consigo una tristeza muy distinta, más sutil y conmovedora. Número 9. Kristin Chenoweth. Tras la actuación de Cameron Boyce, creo que muchos recordarán una imagen muy diferente. Los imponentes cuernos, la mirada fría y penetrante, la sonrisa orgullosa pero peligrosa de Maléfica en Descendientes. Kristin Chenoweth no apareció mucho tiempo, pero cada vez que salía a la pantalla, la atmósfera cambiaba por completo, como si toda la película adquiriera de repente una capa de suspense dramático y cautivador. Y para mí, ese es el tipo de villana que el público recuerda no solo por dar miedo, sino también por su carisma. En retrospectiva, es evidente que Kristin llegó a Descendientes con el aura de una estrella consagrada. Ya era una figura importante en Broadway. Ganadora de un premio Tony, había dejado huella con Wicked, y luego incursionó en la televisión, el cine y la música, manteniendo siempre una cualidad única y singular. Cuando Disney la eligió para interpretar a Maléfica, muchos entendieron de inmediato por qué. Porque Kristin no necesitaba esforzarse para proyectar poder, solo necesitaba usar su voz. La canción Evil Like Me
sigue siendo uno de los momentos más comentados de la película de 2015. Pero pocos saben que, tras esa imagen tan dura, se escondía un periodo en el que la propia Christine luchaba por mantenerse fuerte. Unos años antes de Descendants, en julio de 2012, mientras rodaba The Good Wife en Nueva York, fue golpeada por un dispositivo de iluminación que cayó en el set. El incidente le causó graves lesiones, incluyendo una fractura de cráneo, costillas dañadas y muchas secuelas físicas duraderas. El público quedó conmocionado en aquel momento, y ella misma admitió posteriormente haber vivido con dolor crónico durante muchos años tras el accidente. Lo que me entristece es esto. En pantalla, el público sigue viendo a una Kristin Chenoweth vivaz e ingeniosa, cantando alegremente como si nada hubiera pasado. Pero tras las cámaras, una vez dijo que no quería ser una problemática para el equipo, que no quería que la gente se preocupara demasiado por ella. Algunos artistas son así. Están acostumbrados a transmitir energía a los demás, hasta el punto de que la gente olvida que ellos mismos a veces sufren y están muy cansados. Y eso no es todo. Kristin también tuvo que vivir con la enfermedad de Meniere, una afección del oído interno que podía causar mareos, pérdida del equilibrio y afectar significativamente sus interpretaciones. En una ocasión, compartió que estos problemas casi acabaron con su carrera mucho antes de lo que muchos creían posible. Un detalle que pocos notan es que, a pesar de su imagen fría y distante en pantalla, Kristin era muy cariñosa con el joven elenco de Descendants. Tras la muerte de Cameron Boyce, dijo emocionada que era uno de mis hijos. Esa declaración fue breve, pero suficiente para demostrar que no entró en la película solo como actriz invitada. Llevaba consigo la guía de una mentora, y quizás debido a que había experimentado traumas, enfermedades y los duros golpes de la profesión, miraba a esa generación de jóvenes actores con un cariño completamente diferente. Por lo tanto, cuando vi a Kristin Chenoweth como Maléfica, no solo vi a una villana intrigante, también vi a una mujer menuda en la vida real, pero que se había sobrepuesto al dolor una y otra vez, y que seguía subiendo al escenario, cantando, actuando y transmitiendo al público la sensación de que todo estaba bien. Eso es lo que hizo que su imagen perdurara tanto tiempo. Y, de hecho, la historia que sigue revela una tristeza muy diferente, más sutil, pero no por ello menos conmovedora. Número 10. Zachary Gibson. El personaje que recuerdo con más claridad al pensar en Descendientes no es el más extrovertido. Es Doug, el hijo de tontín, con gafas, amable, inteligente y siempre incómodo con Evie. En un mundo lleno de personalidades fuertes, Doug es como un oasis de tranquilidad que pasa desapercibido. Pero una vez que lo descubres, lo recuerdas durante mucho tiempo. Zachary Gibson le dio vida a esa sensación. Amable, brillante, sencillo, pero a la vez entrañable para el público. En la película, Doug no busca ser el centro de atención. Simplemente está ahí, amable, sincero. Y a veces una simple mirada a Evie basta para hacer sonreír a los espectadores. Ese papel acompañó a Zachary a lo largo de las 3 películas, convirtiéndose en una pieza clave del universo de Descendientes. Zachary es originario de Victoria, Columbia Británica, y es actor y músico. Se dedica a la interpretación desde muy joven, lo que explica en parte por qué sus actuaciones siempre se sienten naturales, fluidas y rítmicas. Pero lo que distingue la historia de Zachary es que muchos espectadores solo recuerdan a Doug como el chico al que le gusta a Evie, olvidando la fragilidad de quienes permanecen al margen del foco mediático. Sin grandes escándalos, sin bombo publicitario, sin entrevistas interminables. Y a veces, esa misma discreción es lo más difícil en una franquicia tan popular. Cuando Descendants alcanzó una enorme popularidad en 2015 y continuó expandiéndose con las siguientes entregas, los rostros más prominentes solían ser los primeros en mencionarse, mientras que personas como Zachary contribuían discretamente a mantener la profundidad y la calidez de ese universo. Entonces,
En julio de 2019, todo cambió. Cameron Boyce falleció repentinamente a los 20 años tras una crisis epiléptica durante el sueño. Y la noticia casi eclipsó a toda la comunidad de fans de Descendants. Para los compañeros que habían trabajado con él durante muchos años, ya no se trataba solo de una película, era la pérdida de un amigo, parte de sus recuerdos de juventud. El público quedó conmocionado. Disney le rindió un homenaje especial. Y a partir de ese momento, la forma en que la gente recordaba al elenco cambió. Incluso para aquellos que solían ser discretos, como Zachary Gibson. Lo que pocos notaron fue que, tras esas brillantes franquicias juveniles, algunos actores optaron por alejarse de los focos en lugar de aferrarse a ellos. Zachary continuó su carrera como actor y músico, pero no de una manera que lo obligara a estar siempre en el centro de atención. En la pantalla, Doug fue un ícono de sinceridad, un chico inteligente y amable que amaba de verdad. En la vida real, la imagen de Zachary también transmite una sensación similar. Discreto, resiliente y sin intentar llamar la atención. Quizás por eso, al mirar atrás, la gente siente una tristeza diferente. No por una tragedia expuesta públicamente, sino porque comprenden que no todos los que están en el centro de atención lo tienen fácil. Y son personas discretas como Doug, quienes a veces dejan una huella más profunda de lo que esperamos. Pero nuestro siguiente personaje, tras esa sonrisa familiar, guarda una historia que deja a muchos espectadores aún más sin palabras. Número 11. Melanie Paxson. Al mencionar al hada madrina, muchos se imaginan inmediatamente a una mujer amable, siempre con una sonrisa bondadosa, como si en Auradon su sola presencia bastara para arreglarlo todo. Melanie Paxson le dio un toque muy especial al personaje. No era estridente ni dominante, sino un pilar de apoyo. El público la recuerda no por sus diálogos impactantes, sino por su presencia, cálida, compasiva y llena de magia. Antes de Descendants, Melanie ya era un rostro conocido en la televisión estadounidense gracias a comedias como Cupid, Happy Family, Notes from the Underbelly, y también a anuncios muy populares a principios de la década de 2000. Pero para muchos jóvenes espectadores, el papel de la hada madrina es el que la ha mantenido en el candelero por más tiempo. Un personaje que no necesita muchos momentos dramáticos, pero que aún así es memorable. Curiosamente, en Descendants, The Rise of Red, Melanie fue una de las pocas actrices de la serie original que regresó. Pero pocos se dieron cuenta de que, con los actores más maduros del reparto, la magia de la película se había desvanecido tras 2019. Cuando Cameron Boyce falleció repentinamente en julio de ese año, el mundo de Descendientes pareció congelarse. Melanie no habló mucho públicamente, pero sus palabras a la familia Cameron fueron muy sinceras, muy dolorosas. Escribió que siempre recordaría a ese hijo tan hermoso. Una sola frase basta para comprender que, para ella, ya no se trataba solo de la pérdida de un joven compañero de reparto, sino de una verdadera pérdida para la gran familia que había crecido unida a través de cada película. Lo que más me conmovió fue esto. El hada madrina en pantalla siempre transmitía una sensación de sanación, pero en la vida real, Melanie también tuvo que lidiar con su propio duelo, como cualquier otra persona. El público ve el vestido, la varita, la alegría de Auradon, pero quienes participan deben aprender a seguir adelante cuando un rostro familiar ya no está. Será por eso que, cada vez que regresa, la gente percibe un toque más melancólico en esa sonrisa. Un detalle poco conocido es que Melanie optó por una vida familiar más tranquila, dejando atrás el ajetreo de Los Ángeles para vivir en Daniel Island, cerca de Charleston. Parece sencillo, pero a veces estos cambios revelan una transformación en la perspectiva de una persona, una menor búsqueda de protagonismo y una mayor comprensión de lo que realmente importa. Por lo tanto, cuando recuerdo a Melanie Paxson, no solo la recuerdo como una madrina bondadosa. Recuerdo a una mujer que transitó por el mundo del espectáculo con tanta naturalidad
y que, en silencio, sobrellevó la tristeza de su camino. Y el siguiente personaje tiene un lado oculto que sorprenderá aún más a muchos espectadores. Número 12. Jedediah Goodacre. Cuando se menciona a Chad Charming, muchos recuerdan inmediatamente su peculiar personalidad. Cabello impecablemente peinado, una expresión desbordante de confianza y una forma de hablar que lo hacía parecer el centro del universo. Jedediah Goodacre logra que este personaje sea encantador, irritante y divertidísimo. Es esta arrogancia, a la vez que humorística, la que convierte a Chad, aunque no sea el protagonista, en una parte única e inconfundible de Descendants. Fue entonces cuando el público vio a Jedediah en todo su esplendor. Joven, radiante en pantalla, apareciendo en el momento justo en la cima de una franquicia juvenil. Posteriormente, participó en Descendants 2 y Descendants 3, y consolidó su imagen con The Originals, Legacies y Chilling Adventures of Sabrina. Desde fuera su carrera parecía ir viento en popa, pero pocos se dan cuenta de que, para quienes formaban parte de la familia de Descendants, el acontecimiento más importante no provino necesariamente de la pantalla, sino de la vida real. Tras la repentina muerte de Cameron Boyce, el 6 de julio de 2019, el ambiente en torno al elenco original cambió por completo. Años después, al regresar en medio de la ola de nostalgia por la franquicia, Jedediah aún habla de Cameron con sincero respeto. Lo describe como una persona especial, un amigo que a cualquiera que haya trabajado con él le resultará difícil olvidar. Al escuchar esas palabras, uno comprende que para Jedediah, esa pérdida no fue solo una triste noticia para el público, sino un verdadero vacío en su memoria profesional. Lo que me conmovió fue esto. Chad Charming siempre parecía superior en pantalla, pero el actor que lo interpretaba en la vida real poseía una serenidad muy diferente. En conversaciones durante el rodaje de Descendants, Jedediah hablaba con total libertad sobre los días de filmación, la energía alegre del equipo y cómo el papel de Chad le dio la oportunidad de jugar con un personaje tan peculiar. Por lo tanto, más tarde, al recordar esa época, el sentimiento ya no es solo alegría, sino una mezcla de alegría y arrepentimiento. Un detalle que no todos notan. Siguió trabajando, siguió actuando, siguió presentándose ante el público. Pero cada vez que se menciona Descendientes, la sombra del viejo recuerdo permanece. Es el tipo de pérdida que no hace que uno se detenga de inmediato, pero cambia sutilmente la forma en que recuerda una época que alguna vez fue brillante. Y quizás por eso, al recordar a Jedediah Goodacre, la gente no solo recuerda al arrogante y gracioso Chad Charming, también se ve a un actor que ha superado la cima de su juventud y debe aprender a atesorar los bellos recuerdos, mientras acepta que muchas cosas nunca volverán a ser iguales. Pero el siguiente personaje, de una manera muy diferente, sorprende aún más al público. Y después de todo, lo que hace de Descendants algo más que una película entretenida, es una historia sobre la libertad de elección. Los hijos del mal no tienen por qué convertirse en malas personas. Pueden cambiar, pueden amar y pueden forjar su propio destino, desde la fuerte pero herida Mal, hasta la dulce Ivy que anhela reconocimiento, desde Carlos superando sus miedos, hasta Jay aprendiendo a vivir con responsabilidad. Todos demuestran una cosa. El pasado no define quién eres. Son tus decisiones las que te hacen ser quien eres. Y quizás ese sea el mensaje que la película quiere transmitirnos. Si tú también crees que todos merecen una segunda oportunidad, por favor, dale a me gusta para difundir esta positividad. No olvides compartir el vídeo con tus amigos, porque quién sabe, quizás ellos también necesiten una historia como esta. Y si quieres descubrir más historias interesantes y secretos sobre tus personajes favoritos, suscríbete para no perderte los próximos vídeos. ¿Y tú? ¿A quién elegirías para protagonizar tu propia historia?